Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó el anuncio del presidente en disputa de ordenar la entrega de armamento militar a civiles en el sur del país. En Filipinas, asciende a 13 la cifra de las personas fallecidas tras el paso de un tifón. En Samoa, las autoridades han informado sobre un brote de sarampión. En minutos, los detalles. Iniciamos con el detalle de la información en Filipinas, donde el paso de un tifón ha dejado varios sectores inundados. Hasta el momento, las autoridades han informado del fallecimiento de 13 personas. Las ciudades en la parte noroeste de Filipinas están sumergidas con agua de inundación después de que el tifón Kamuri azotara el país. Las imágenes muestran que los residentes de un distrito comercial en Camarines Norte se fueron luchando a través de las inundaciones hasta los tobillos, un día después de que el tifón tocara tierra en la cercana ciudad de Sorsogon. Los funcionarios nacionales de desastres aún no han publicado un número oficial, pero al menos 13 personas murieron en las islas Luzón y Visayas en Filipinas debido al tifón, mientras que miles han perdido sus hogares y sus medios de subsistencia. Kamuri, un raro tifón en diciembre, es el más fuerte que ha golpeado el país este año. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. También le damos seguimiento a lo que ocurre durante la COP25, donde el tema principal esta vez ha sido la emisión de gases de efecto invernadero. Recordemos que la COP25 finaliza este 13 de diciembre. Según el Centro para la Investigación del Clima Internacional, CICERO, las emisiones han aumentado aproximadamente un 0.6% en el transcurso de 2019. Hablando en la conferencia COP25 en Madrid, el científico de CICERO, Glenn Peters, dijo que fue más bajo que la tasa de crecimiento durante la década de 2000, pero aún muestra que las emisiones están aumentando. La estimación de 2019 se basa en datos de los primeros 9 y 10 meses del año, con algunas estimaciones nacionales basadas solo en 6 meses de datos, dijo Peters. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea vieron un descenso de las emisiones del 1.7% entre 2018 y 2019, pero China experimentó un aumento del 2.6% y la India tuvo un aumento del 1.8%. China es el mayor contaminante de carbono con un 28% de las emisiones de 2019. Estados Unidos es el número 2 con 14.5%. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En otro tipo de información le comentamos que 23 personas murieron y 130 resultaron lesionadas tras una explosión en una fábrica en Sudán. Tenemos el reporte. Al menos 23 personas murieron a causa de una gran explosión en una fábrica de azulejos en la capital de Sudán el martes, informaron las autoridades. Las llamas también causaron heridas a más de 130 personas, algunas de ellas de gravedad, agregaron las autoridades, lo que podría indicar que el número de muertos aumente conforme se atiende a las víctimas en los hospitales. Un camión cisterna con gas que se encontraba en las instalaciones de la fábrica se incendió y explotó, destruyendo el edificio. El gobierno ordenó una investigación para determinar la causa de la explosión y expresó condolencias a las familias de las víctimas. Varios accidentes han ocurrido en sitios industriales en Sudán en los últimos meses, lo que indica que puede haber irregularidades en las normas de seguridad. Hace unos meses, un incendio causó daños al Palacio Presidencial en Jartum. Rosalba Ruiz, Associated Press. En otro tipo de noticias, la incursión de Turquía en Siria ha sido uno de los puntos abordados durante la cumbre de la OTAN que se desarrolla en Londres. Trump comenzó su participación en la cumbre de la OTAN con perspectivas renovadas sobre la alianza. Me he convertido en un mayor entusiasta de la OTAN porque han sido muy flexibles. Pese a que el mandatario insistió en la necesidad de que los países miembros aporten el 2% de su Producto Interno Bruto al grupo, Trump señaló que algunos ya comenzaron a hacer un mayor aporte económico y que la OTAN está adquiriendo una visión más panorámica. La OTAN se ha centrado en la Unión Soviética y Rusia, así que es algo nuevo que ahora estemos también abordando las implicaciones de nuestra seguridad por el auge de China.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se reunió con Trump, destacó que el gigante asiático es la segunda nación que más invierte en defensa después de Estados Unidos. Trump, por su parte, abogó por negociar con China. Rusia realmente desea alcanzar un acuerdo nuclear y de control de armas, y eso es inteligente y nosotros también creemos que sería bueno y también deberíamos incluir a China. Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo protagonizado por Trump y el presidente francés. Emmanuel Macron generó controversia antes de la cumbre por decir en una entrevista que la OTAN se encuentra en un estado de parálisis cerebral. Hacía referencia a la pasividad que, a su juicio, había mostrado la Alianza Atlántica ante la incursión de uno de sus miembros, Turquía, en Siria. Son unas declaraciones muy duras. Cuando haces una afirmación como esa, es una muy desagradable declaración, esencialmente para los 28 países. En una rueda de prensa conjunta tras su encuentro, ambos mandatarios dejaron a un lado la buena relación que hasta ahora habían mantenido para enzarzarse en varias discrepancias que concluyeron con esta respuesta de Macron. Seamos serios. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y vamos a seguir hablando siempre sobre la cumbre de la OTAN porque decenas de personas salieron a las calles a manifestarse en contra del presidente de Turquía y de Estados Unidos. Manifestantes marcharon hacia el Palacio de Buckingham el martes para protestar contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente estadounidense Donald Trump. La protesta se da en el marco de la cumbre de la OTAN en Londres, donde primeros ministros y presidentes de la Alianza de 29 naciones se congregaban para la edición número 70 de la cumbre. Los manifestantes llevaban pancartas que llamaban a Erdogan un criminal de guerra y coreaban, entre otras cosas, Donald Trump no es bienvenido aquí. La presencia de Trump en Londres 9 días antes de las elecciones del 12 de diciembre supone una complicación para el primer ministro y da munición a los rivales de Boris Johnson. Los partidos de la oposición británica están deleitándose con la visita de Trump, que es muy poco popular en el Reino Unido y cuyas declaraciones de apoyo a Johnson y a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se consideran más perjudiciales que útiles. La cumbre de 2 días comenzó con recepciones en el Palacio de Buckingham y en Downing Street. La cumbre se celebra en un clima de fuertes tensiones y enfrentamientos entre los líderes que amenazan con exponer una falta de unidad que podría poner en peligro la credibilidad de la organización militar. Rosalba Ruiz, Associated Press. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. El presidente de El Salvador ha continuado con su gira por China y es que él se va a reunir con el líder de la Asamblea Popular de ese país, a quien presentó sus ministros y secretarios de la comitiva salvadoreña. El alto funcionario chino agradeció al presidente Bukele por dar alta prioridad a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El mandatario Nayib Bukele destacó este miércoles los importantes logros para el país obtenidos en su histórica visita a la República Popular China y garantizó que su gobierno en ningún momento asume algún compromiso específico con la nación asiática, más allá de las relaciones de amistad y cooperación enmarcadas en la diplomacia. En otro tipo de información, han surgido varias expectativas ante la reunión del primer ministro israelí con el secretario de Estado de Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que mencionaría a Irán y un tratado de defensa entre Estados Unidos e Israel en su próxima reunión con el aliado de ideas afines, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Buscando escapar de sus problemas legales y políticos en casa, Netanyahu se dirigió hacia un abrazo más cálido en Portugal para su primer encuentro con Pompeo desde que anunció una nueva doctrina estadounidense que no considera los asentamientos israelíes como una violación del derecho internacional. Netanyahu dijo que discutirá el aumento de la presión sobre Irán, que el imperio dijo se tambalea también. Mencionó la creación de una frontera permanentemente en el Valle del Jordán. La reunión de esta semana le ofrece a Netanyahu otro impulso mientras lucha por su supervivencia política tras 2 elecciones no concluyentes y una acusación de corrupción condenatoria. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea son optimistas. Veamos el siguiente informe.
Cualquier fricción que exista entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana Angela Merkel no se exhibió, ya que expresaron optimismo sobre las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Merkel dice que hay una buena base para reanudar las conversaciones comerciales porque un nuevo equipo de líderes de la UE ha asumido el cargo. Trump dice que el acuerdo comercial con la UE es uno de los acuerdos más difíciles para Estados Unidos, pero que se han establecido reuniones y cree que se resolverá algo para todos. Sentado junto a Merkel, Trump también mencionó a Rusia diciendo que estaba hablando con Moscú sobre un cese en la creación nuclear. Y dijo que tanto él como el presidente ruso Vladimir Putin y Beijing querían ver avances en esta área. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tras las dificultades económicas que atraviesa Hong Kong, ya se han anunciado las primeras medidas. Conózcalas a continuación. El gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong de China anunció el miércoles nuevas medidas de ayuda por un valor de unos $4.000 millones en medio de dificultades económicas. En una conferencia de prensa, el secretario financiero Paul Chan elaboró una serie de ayudas que incluyen la reducción de los cargos por servicios de agua y alcantarillado, subsidios al uso de energía y el pago de varios tipos de impuestos en cuotas. La medida se produjo en el último esfuerzo del gobierno para ayudar a las empresas y los residentes a defenderse de los impactos de una recesión económica causada principalmente por los disturbios sociales que duraron meses. Sin embargo, algunas medidas requerirán la aprobación del Consejo Legislativo, según el jefe financiero. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y la Asamblea Nacional de Venezuela rechazó el anuncio del presidente en disputa de armar a civiles. Conozca las reacciones. En Venezuela estaría avanzando la presencia de armas en manos de civiles. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ordenó recientemente, en el marco de la clausura del primer encuentro ferroviario, que se entregue una importante cantidad de fusiles a obreros e integrantes de las denominadas milicias del Estado Bolívar, uno de los más violentos del país. Por eso ordeno que se le entregue por la vía de reglamento militar, como está legalmente establecido, los 13.000 fusiles que se han seleccionado para la clase obrera de Guayana y los cuerpos combatientes. Tras el anuncio, diputados opositores desde la Asamblea Nacional aseguraron que se trata de una política intimidatoria del gobierno en disputa, la presunta entrega de armamento a civiles. Tenemos que rechazar y elevar esas denuncias a instancias internacionales, porque efectivamente lo que se ha venido planificando en Venezuela es un país lleno de terroristas. Noticia criminis, pudiéramos decirlo, ¿no? O sea, es un delito anunciado por televisión. Que verle la cara a lo que eso significa, ¿no? Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista y líder campesino Braulio Álvarez respaldó la decisión de Maduro. Cuando se habla de entrega, eso tiene un procedimiento administrativo, de orden jurídico. El artículo 324 de la Constitución de Venezuela establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, y los fusiles son parte de ellas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes presentó su informe final después de 2 semanas de investigación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante un posible juicio político. De una comisión a la otra, el proceso hacia el juicio del presidente Donald Trump pasa de la Comisión de Inteligencia a la judicial en la Cámara de Representantes. Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? La Comisión de Inteligencia elaboró un reporte que debe ser votado internamente. El informe describe, basado en testimonios, las acusaciones de los demócratas de que Trump habría abusado de su poder, presuntamente, al presionar a Ucrania para investigar a la familia del oponente político demócrata Joe Biden. Y lo que es más, quería que otros países también interfirieran en nuestras elecciones y que China también debería investigar a los Bidens. Los republicanos han asegurado que los demócratas realizan una campaña orquestada para cambiar el sistema político estadounidense. El presidente Trump, por su parte, ha dicho: todo el asunto es un engaño, todos lo saben. La Comisión Judicial empieza este miércoles sus audiencias y ha dado un lapso que termina el viernes para conocer si Trump y sus abogados participarán de las mismas, pero ya hubo una respuesta negativa de la Casa Blanca. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le comentamos que en Samoa las autoridades están preocupadas ante el surgimiento de una propagación del sarampión. Tenemos el informe. El brote de sarampión en Samoa ha matado a más de 50 niños, mientras las autoridades tratan de vacunar lo antes posible a toda la población. Esta madre de familia dijo que no sabía cómo aceptar la muerte de su hija. Samoa declaró una emergencia nacional el mes pasado y ordenó vacunar a sus 200,000 habitantes. El gobierno ha cerrado todas las escuelas y prohibido que los niños asistan a aglomeraciones públicas. En total han muerto 55 personas desde que se desató la crisis a finales de octubre, incluidos un adulto y 2 adolescentes. La mayoría de los fallecidos eran bebés y niños menores de 4 años. Menos del 30% de los bebés samoanos fueron inmunizados contra el sarampión el año pasado, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Esa tasa baja se vio exacerbada tras la muerte de 2 bebés debido a un error médico, tras recibir una vacuna mal preparada. Eso causó más demoras y desconfianza en el programa de vacunación. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, visita el centro de Clapton del Ejército de Salvación en Londres durante su visita al Reino Unido y ayudó al personal de la organización a recoger los regalos de Navidad donados. La visita se produce cuando su esposo Donald Trump asiste a una cumbre de líderes de la OTAN. Los residentes en Costa Almería, en España, enfrentaron graves inundaciones debido a fuertes vientos y lluvias torrenciales. La Agencia Estatal de Meteorología emitió el martes advertencias de lluvia anaranjada para las regiones de Levante, Nacimiento y Campo de Tabernas, y también emitió alerta amarilla para la ciudad de Almería. Un médico y trabajador humanitario japonés en el este de Afganistán murió de sus heridas después de un ataque que también mató a 5 afganos, incluidos los guardaespaldas del médico, el conductor y un pasajero, dijo un portavoz del hospital. El ataque en la provincia de Nangarhar tuvo como objetivo al médico japonés cuando se dirigía a la capital, Jalalabad, según el portavoz del gobernador provincial. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.